Bueno, estamos de vuelta aquí en Apuntes en el 30 de la TDA. Bueno, les contamos de qué vamos a hablar ahora en este bloque. A partir de un convenio con la Facultad de Ciencias Económicas, el gobierno de la provincia va a tener una nueva herramienta que va a permitir analizar y evaluar los proyectos que desarrolla. El estudio se llama Cálculo de Precios Sociales Especiales para la Evaluación de Proyectos de la provincia de Mendoza. Y vamos a hablar de este tema con Claudia Boteón, que es coordinadora académica de este proyecto de Ciencias Económicas. Un trabajo sumamente importante. Bueno, Claudia ya lo hablaba con nosotros fuera de aire, todo lo que se ha relevado y tiene que ver con el año pasado. Decíamos, ¿qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes. Decíamos, qué tareíta, ¿no? Hablar de los precios y analizar precios, ¿o no? Analizar precios es complicado, pero bueno, yo la verdad que estoy sumamente contenta con este trabajo. Es un trabajo que se ha realizado desde la Facultad de Ciencias Económicas, un equipo de economistas y una directora ejecutiva que es contadora. Pero es un trabajo que es muy importante. Yo vengo predicando que hay que incluir los precios sociales de hace más de 30 años que estoy en la facultad. Y la gente no sabe bien lo que son los precios sociales. Eso te iba a preguntar. ¿Qué son los precios sociales? ¿Qué son los precios sociales? En realidad, el tema es que todo esto tiene detrás la evaluación de proyectos. Nosotros evaluamos proyectos privadamente o socioeconómicamente para tratar de focalizar los recursos a los mejores usos. Porque nosotros tenemos recursos escasos. En las casas de uno hay recursos escasos. Y también el gobierno tiene recursos escasos, los mendocinos tenemos recursos escasos. Entonces nosotros tenemos que hacer evaluación de los proyectos. Y eso implica considerar los beneficios y los costos que tienen los proyectos. Y para eso uno tiene que valorizarlos y para eso necesitas los precios. Claro. Cuando uno hace una evaluación privada, el precio es más fácil de conseguir porque es el precio al que vos vendés el producto o el precio al que vos comprás un insumo. Pero cuando haces evaluación desde el punto de vista de la sociedad mendocina, uno lo que necesita saber es si ese proyecto es bueno o malo para el conjunto de actores mendocinos. Y por lo tanto, entonces el precio relevante a usar en esas evaluaciones tiene que ser un precio relevante para el conjunto. Claro. Y ese precio es el que se llama precio social. Ah, bien. Entonces es un precio que representa a la sociedad para cada uno de los bienes que la sociedad produce o utiliza y estaría reflejando el verdadero valor que tiene para la sociedad en su conjunto un determinado bien o un determinado insumo. Eso no quiere decir que sea el valor que vos le das o que yo le doy, claro, pero para el conjunto sería como un promedio representativo. Muy bien. ¿Y cómo trabajaron? Porque vos me decías que lo que se ha evaluado obviamente es el año que terminó, el 2022. Sí. ¿Cómo fue trabajar, hacer ese relevamiento? ¿Qué estuvieron relevando para determinar esos precios sociales? Bueno, en realidad nosotros hasta el momento, vos si me dijeras qué es lo que habría que hacer, habría que calcular los precios sociales de todos los bienes y de todos los insumos. No se puede hacer eso. No, hay un orden de prioridades. Hay un orden de prioridades. Entonces se han calculado por el momento los 4 precios sociales que se utilizan más en la mayoría de los proyectos, por eso se le ha dado el nombre de especiales, ¿no? Son especiales porque se calculan de una forma particular, se calculan como cualquier precio social, pero son utilizados en la mayoría de los proyectos. Mano de obra, divisas, precio social de la divisa, cualquier insumo importable o bien exportable, vos usás divisas. Valor social del tiempo, en los proyectos en donde vos liberás tiempo, por ejemplo, si arreglás una ruta, una autopista, vos liberás tiempo de las personas, o si agilizás un trámite, liberás tiempo de las personas, también el valor social del tiempo. Y el cuarto, que es esencial, es la tasa social de descuento, porque para comparar estos beneficios y costos que van ocurriendo a través del tiempo, vos necesitas una tasa de interés. Y esa tasa de interés, cuando se hace evaluación social, recibe el nombre de tasa social de descuento. Esa se ha calculado. Son 4 precios. De esos 4 precios tenemos varias ramas, ¿no es cierto? Porque para el precio social de la mano de obra se calculó para la calificada, semicalificada y no calificada, en distintos contextos, pleno empleo, desempleo, subocupación. Claro. O sea, tenemos una variante ahí de precios. Porque hay realidades que también hacen que se puedan variar esos precios, ¿no? Claro, claro, exactamente. Y en realidad, para transmitírtelo de la manera más sencilla que pudiera yo hacerlo,
un precio social va a diferir del precio que vos ves en el mercado cuando ese mercado está distorsionado. Por ejemplo, en el caso de mano de obra, si hay desempleo, si hay subocupación, si hay disconformidad con el nivel de aportes que hacemos a los sistemas de seguridad social, o sea, aportamos, nos quitan aporte y nosotros vamos a recibir una jubilación que no consideramos que está acorde a nuestros aportes. Nosotros no tenemos, bueno, impuestos o en la divisa, ¿para qué contarte? En la divisa ahí tenemos varios precios de la divisa, tarifas a las importaciones, subsidios a las exportaciones. Bueno, todo eso hace que vos tengas que calcularlo. Imagínate toda la información que te estoy diciendo que hay detrás. Es impresionante, tuvimos que buscar muchísima información que por ahí existe y por ahí no está disponible. Y hay que buscar más hondo en ese caso, ¿no? Hay que buscar más hondo y hay que tratar de ver que para la próxima actualización, porque esto requiere de una actualización, se vaya generando esa información. Entonces, en este primer trabajo también vos ideás qué tipo de información requerís para el futuro, ¿no es cierto? Es muy interesante y me gustaría mencionar a los profesionales que trabajaron, si te parece, porque cada uno, la verdad que ha hecho un aporte increíble. El precio social de la divisa estuvo a cargo del profesor Daniel Rada, la tasa social de descuento a cargo del profesor Jorge Sansone y de Alejandro Trapé. El precio social de la mano de obra del licenciado Pablo Salvador. Y finalmente el valor social del tiempo a cargo de la licenciada María Inés Lara. Todos ellos han sido apoyados en esta búsqueda de información y en esta elaboración de la información, porque es todo un trabajo econométrico, por el licenciado Pablo Manic y por la licenciada Adriana Polini. O sea, para que te des una idea... Un equipo importante. Todos profesores que están en cargos importantes de la facultad y que nos hemos tenido que poner a discutir, muy interesantes las discusiones, para llegar a ver qué metodología aplicar y qué información utilizar. Bueno, y para que la gente por ahí que está viendo del otro lado lo entienda un poco más, ¿para qué se celebró este convenio con el propio gobierno de Mendoza? ¿De qué le va a servir al gobierno de pronto un estudio tan importante como este? Bueno, yo estoy muy contenta porque el gobierno de Mendoza tuvo la idea de crear el sistema de inversión pública. Este sistema de inversión pública lo que trata de hacer es evaluar los proyectos para que los fondos vayan a las mejores opciones. Claro. Entonces, de alguna manera, vos tenés que tener claro que cuando vos haces una escuela o construís una escuela, estás dejando de ampliar un hospital. Claro. Por lo menos ese año. Volvemos al tema de las prioridades, porque el dinero no alcanza para hacer todo. El dinero no alcanza para hacer todo. Eso pasa en una familia y las familias los entendemos. O sea, cualquiera que esté detrás de la cámara va a saber que tiene una lista de cosas por hacer y no le alcanza el dinero para hacer todo. Y eso pasa a nivel provincial. Entonces el gobierno tiene como la misión de decir hacia dónde enfoca el dinero este año. Y presupuestariamente lo que se hace es ingresar una serie de proyectos para ser financiados al año siguiente. Entonces, este año, este sistema de inversión pública va a exigir que los proyectos sean evaluados conforme a evaluación socioeconómica de proyectos para los cuales necesitas este insumo que son los precios sociales. Entonces, es como que la inversión pública va a tener una razón de ser. ¿Por qué se hace esto y no esto este año? Por supuesto, hay gente que siempre le va a gustar el proyecto que dejaste de lado, pero la idea de la evaluación socioeconómica es que lo que ganan, los que ganan, sea mayor que lo que pierden los que pierden. Claro. Es un juego de palabras, pero la idea de la evaluación socioeconómica es que la economía mendocina tenga un aumento de bienestar como consecuencia de la realización de los proyectos y que ese aumento sea lo mayor posible. Ordenado. Ordenado. Es como... Lo dice muy bien el director del Sistema de Inversión Pública, que es Rodolfo Correa. Él dice, necesitamos algo para priorizar. Claro. La evaluación socioeconómica es una herramienta que te permite priorizar. Este va primero, este va segundo. Hay veces que después intervienen otros aspectos, porque yo creo que la evaluación de proyectos es una herramienta, en un conjunto de herramientas. Claro, entonces, una de las tantas. Una de las tantas. Entonces, en eso hay que ser claro. Y después por ahí intervienen otro elemento, que aquel que estaba en segundo lugar pase a primero, pero por lo menos que te pase el que está en segundo lugar y no el que está en el lugar
número 100. De alguna manera que haya un orden, que haya una justificación de por qué se va a hacer este proyecto y por qué se ha priorizado esto de esta manera. Ahora la pregunta va un poco para el lado de si vos bien decías, Claudia, que habías pedido que esto sucediera antes, ¿no? Que estabas de alguna manera bregando porque sucediera. Esto quiere decir que antes no pasaba y a partir de ahora pasa, ¿no? Pasa. Sí, exactamente. Y esto va a pasar, va a seguir pasando, digo, pensando, porque ustedes ya vienen hablando de los números del 2022, la economía argentina nos exige que nos movamos todo el tiempo. ¿Qué va a pasar con el 2023? Bueno, nosotros esperamos y es una oportunidad para también convocar al gobierno para que nos vuelva a contratar para la actualización. La idea está, hay que hacer una actualización permanente, porque claro, ni bien vos introducís un cambio en la economía, una nueva distorsión, sacás un nuevo tipo de cambio, el soja o el turista, sí, o lo que sea, ya eso te hace... te provoca una modificación. Que vos modifiques. Entonces, ahí ya necesitas de nuevo que tengas que hacer la corrección. En economías más estables, esto no ocurre. Vos lo calculás, claro, y lo mantenés durante una cierta cantidad de años. Pero para responderte la pregunta, los sistemas nacionales de inversión pública, pública, de la mayoría de los países latinoamericanos, calculan sus precios sociales. Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, México, Colombia, y te podría nombrar más ahora Nicaragua, por ejemplo. Y Argentina no los tiene. Claro. A nivel nacional. Entonces, fíjate que cuando hicimos la presentación de los precios sociales, estuvo la gente de Nación interesada en este tema. Porque yo creo que esto, si bien ahora lo está abordando el gobierno de la provincia, debería ser también a nivel nacional. Claro. O sea, tener ese efecto contagio, ¿no? Ese efecto contagio, que yo espero que lo tengamos. Para mí es un gran avance esto que hemos logrado. Yo digo 30 años, pero esto viene de mucho más atrás. 30 años es mi vida en evaluación de proyectos. Claro. Pero tengo gente con la que justamente estuvimos reunidos esta mañana, que viene trabajando de muchos antes y pregonando también, porque hay que hacer esta evaluación, hay que calcularlo. No es fácil porque a nadie le gusta ser controlado. No, obvio que no. Pero me quedé pensando un poco en lo que decías vos, lo importante de lo que se genera a partir de establecer esos precios sociales. Pero digo, más allá de pensar en las prioridades, ¿no? En ese orden de prioridades que decías vos que debe tener un gobierno para ver cómo invierte el dinero en el lugar más adecuado. También pensaba que arroja otros parámetros. Vos mencionabas el tema de, por ejemplo, saber cómo está la situación del empleo a partir de la mano de obra. Uno va a saber si hay mucho trabajo en negro, no, si hay trabajo registrado. Digo, también empieza a tirar otros parámetros que son buenos, ¿no? Sí, son buenos. Yo creo que esos están siendo capturados por otro lado. Pero esto ayuda, porque también cuando vos, por ejemplo, nosotros no calculamos el precio social, lo que calculamos es un factor de corrección sobre el precio que vos observás en el mercado. Sí. Entonces, cuando vos ves un precio que se paga hoy por la mano de obra y vos decís, lo tengo que, para llevar a precios sociales, corregirlo y calcularle el 50% de ese valor, fíjate vos, estás manifestando que tenés un montón de distorsiones ahí metidas. Claro. Porque si eso fuera cercano a la unidad, el factor de corrección te quedaría casi el mismo valor, sí, como pasa en Chile. Pero acá nosotros, por ejemplo, en mano de obra tenemos el 50% del valor que uno ve en el mercado. Claro. Y en la divisa tenemos que multiplicar por 1,27, o sea, 27% más que el precio fijo que hoy está en pantalla del tipo de cambio. Y eso te está manifestando que nuestros mercados están muy intervenidos. O sea, sacás esa información. Sí. Lo que pasa que, bueno, después el desglose de esa información se captura a través de otro tipo de encuestas, que son las mismas que usamos para calcular estos precios sociales, ¿no es cierto? Realmente muy interesante el tema, ¿no? Por todo lo que significa y para todo lo que sirve, ¿no? Poder establecer esto de los precios sociales. Claudia, nosotros se nos termina el tiempo, pero queríamos agradecerte tu predisposición para venir a hablarnos del tema, para que lo entendamos mejor y para darle la valoración que tiene, ¿no? De lo importante, porque también tiene que ver con cómo un gobierno se debería manejar, y Mendoza ya lo aplicó el año pasado y esperamos que siga aplicándolo. Sí, seguramente, y siempre es importante que desde la facultad, en este caso las autoridades nos han apoyado, pero desde la facultad lleguemos al medio y que realmente se aplica y que se vea que lo que nosotros hacemos en la universidad sirve
para toma de decisiones, por ejemplo, en este caso, o para otras cosas. O sea que esa llegada entre la universidad y el medio creo que la hemos logrado con este proyecto y yo estoy muy contenta por eso. Muchísimas gracias, Claudia. Seguramente Gracias. te vamos a tener nuevamente acá Cuando con nosotros quieran, para hablar de aquí otro estaré. tema. Muchas Cuando gracias. quieran. Claudia Boteón, coordinadora académica de este proyecto de Ciencias Económicas. Nos vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos, ya lo decíamos, tenemos un programa muy interesante para compartir con ustedes, así es que no se muevan, ya seguimos con Apuntes.